Bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende a Meditar. Hoy exploraremos el tema Aquello de lo que huimos nos persigue, lo que enfrentamos nos transforma. Una frase de David Kessel que va a inspirar la sesión de hoy. Como siempre, primero hablaremos de los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy vamos a explorar una de las verdades más profundas que la meditación nos ayuda a comprender. A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, ya sea dolor físico, sufrimiento emocional o recuerdos dolorosos, nuestra primera reacción es huir. Intentamos distraernos, llenando nuestro tiempo con actividades, con redes sociales o con cualquier cosa que nos evite estar a solas con lo que sentimos. Pero, como dijo el autor y experto en duelo David Kessel, aquello de lo que huimos nos persigue, lo que enfrentamos nos transforma. Esta frase, tan simple y a la vez tan poderosa, contiene una sabiduría esencial para nuestra práctica de la meditación y para nuestra vida. El dolor, la tristeza o el miedo son como sombras. Cuanto más intentamos escapar de ellas, más grandes y más oscuras se vuelven, siguiéndonos a cada paso, persiguiéndonos por todos lados. La resistencia a lo que sentimos no hace que desaparezca. Por el contrario, lo nutre y fortalece. David Kessel nos enseña que es perfectamente normal huir por un tiempo. Es una reacción humana, un mecanismo de protección. A veces necesitamos ese espacio, esa distancia para poder respirar. Pero nos recuerda que, en algún momento, si queremos sanar de verdad, debemos decidir detenernos. Debemos dejar de huir y permitir que la transformación comience. La meditación nos da las herramientas para hacer precisamente eso. No se trata de una práctica para escapar de la realidad, sino para sumergirnos en ella. Nos enseña a enfrentar nuestras sensaciones, emociones y pensamientos sin juzgarlos. ¿Cómo nos ayuda la meditación a enfrentar lo que nos persigue? Cuando nos sentamos a meditar y cerramos los ojos, empezamos a notar. Podemos sentir una tensión en el cuerpo, una opresión en el pecho, una molestia. Quizás surja un pensamiento de un recuerdo doloroso o una sensación de ansiedad. Nuestra mente acostumbra a huir de todo. Nos dirá, levántate, haz algo, esto es incómodo. Pero en nuestra práctica de meditación elegimos no seguir esa voz que es el eco. Elegimos quedarnos. Al quedarnos, nos volvemos observadores. Observamos esa sensación, sintiéndola, ese pensamiento, sin intentar cambiarlo, sin juzgarlo, como bueno o malo. Simplemente lo vemos, lo notamos que está ahí. Es en ese acto de observar, de estar presente con lo que es, donde la magia sucede. La sensación, al no ser alimentados por nuestra resistencia, empieza a perder su poder. Ya no es una sombra gigante que nos persigue, sino una pequeña nube que pasa por el vasto cielo de nuestra conciencia. La meditación nos entrena a desarrollar una relación diferente con el dolor. En lugar de ser algo a lo que tememos,
se convierte en una oportunidad para la transformación. Al enfrentar esa sensación de dolor, descubrimos que somos mucho más grandes que ella y que no somos esa sensación. No somos ese dolor. No nos identificamos con el dolor. Somos la conciencia que la observa. Y en ese descubrimiento, el dolor deja de definirnos. Nos dejamos de identificarnos con el dolor. Se convierte en una puerta que al atravesarla nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Nos damos cuenta de que no somos nuestro sufrimiento, sino la conciencia que lo experimenta. Y al reconocer esto, nos liberamos de la necesidad de huir. Aceptamos el dolor como parte de la vida, y al aceptarlo, la transformación se vuelve inevitable. Así es que os invito a usar nuestra práctica de meditación no como una escapatoria, sino como un acto de valentía, un acto de detenerse y decir: estoy aquí, me enfrento a lo que es y estoy listo o lista para la transformación. Muy bien, y ahora vamos a hacer una meditación. Vamos a sentarnos cómodos en una silla o bien nos ponemos sobre una alfombra, la espalda muy recta pero relajada al mismo tiempo, y vamos a cerrar los ojos suavemente. Bajamos la música, que ya sabemos que es un elemento externo y que nos puede distraer, y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y simplemente sentimos esa respiración. Notamos cómo cada respiración es distinta. La respiración es algo constante, pero cada respiración cambia, es distinta a la anterior y a la que va después de ella. Si surge algún pensamiento, simplemente sugiero que notemos que está ahí, pero no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar el pensamiento. Y volvemos con amabilidad a sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
Seguimos sintiendo nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo sale. Y cualquier sensación que tengamos de alegría, de dolor, simplemente la notamos que está ahí, la sentimos, pero no nos enganchamos con ella. Hemos hecho, y perdonad este inciso, hemos hecho una meditación que es ideal para este tema del dolor, que está ya publicada y está también explicada un poco en un post de nuestro canal. Y está publicada el 12 de septiembre. Es ideal para practicar esto, el tema del dolor. Seguimos enfocados en nuestra respiración. Cualquier ruido simplemente lo aceptamos y volvemos a centrarnos en sentir nuestra respiración. Y ahora vamos a intentar conectar, antes de acabar, con esa conciencia, esa quietud que es la que observa, es la que siente esa respiración. Vamos a intentar conectar con esa quietud, a sentirla. Y para ello también nos podemos preguntar, ¿quién observa? ¿Quién observa esa respiración? Y quien observa es esa quietud, nuestra conciencia, nuestro yo verdadero. Y si no puedes sentirlo, no pasa absolutamente nada. Seguimos enfocados en la respiración.
Seguimos sintiendo cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estemos preparados, abrimos suavemente los ojos. Observamos los objetos que tenemos enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme hoy. Si has disfrutado con esta sesión de sabiduría, te invito a darle a me gusta y a suscribirte para seguir profundizando juntos. Nos escuchamos en la próxima sesión.